En realidad hay que pensar que un trabajo, una prueba, un examen es parte de ese proceso de enseñanza y también es una oportunidad para aprender. Entonces, así como a lo largo de todo el proceso es importante la retroalimentación, justamente como en general en las situaciones de prueba o de trabajo final o de trabajo de integración, lo que uno intenta es proponer un tipo de desempeño que articule partes importantes de lo que era importante aprender. Justamente en esos momentos es más importante la retroalimentación, independientemente del momento del curso que sea. Inclusive muchas veces la instancia de final, de examen final, es una instancia sumamente importante y potente para el aprendizaje, y la retroalimentación con criterios claros en ese momento ayuda a todo lo que es el proceso formativo, porque el proceso formativo es más que la suma de las materias. Entonces, ese momento de retroalimentación es un momento, podríamos decir, crucial para el aprendizaje. Cuando hacemos entrevistas a algunos estudiantes acerca de cómo aprendieron, qué cosas les sirvieron para aprender, muchas veces aparece esta instancia de trabajo final o de incluso de final escrito, como una instancia de lo que llamamos cristalizadora, esa posibilidad de, si la consigna fue interesante y la retroalimentación fue buena, de haber puesto, como dicen los estudiantes, haber puesto junto cosas que antes estaban como separadas. Por lo tanto, yo diría que aún cuando a veces como profesores decimos, bueno, total, ya es el final de la materia, ya entregué la nota, ya no va a ser más mi estudiante o mi alumno, esa instancia de retroalimentación es fundamental. En realidad a veces uno tiene como, los profesores dicen, bueno, ¿qué más puedo decir sobre este trabajo? Y en realidad para poder decir cosas sobre ese trabajo, lo más importante es, antes de que se haya propuesto ese trabajo, poder tener criterios claros, públicos y consistentes con lo que podemos llamar los resultados esperados de aprendizaje o los objetivos, que de alguna manera además los criterios lo que hacen es como abrir qué es lo que se espera, qué es lo que importa para el cumplimiento de ese logro de aprendizaje o para ese objetivo. Cuanto más claros, públicos y compartidos son los criterios, uno tiene más para opinar y conversar sobre el trabajo. Ya no es bien o mal, completo o incompleto, sino en función de, por ejemplo, la articulación interna, en función de la relación entre los conceptos fundamentales, en función de la claridad de las ideas. O sea, cuanto más claros sean los criterios, en términos de qué se espera y qué se espera que se haga con ese conocimiento, uno tiene muchísimos más elementos para dar una buena retroalimentación. Fundamentalmente una buena retroalimentación tiene algunas condiciones, podríamos llamarlo, ¿sí? Y algunas características. Dentro de las condiciones yo diría que la condición fundamental justamente es tener claro el docente y el estudiante cuáles son los logros de aprendizaje que se esperan. Si nosotros tenemos como una meta común entre estudiantes y profesores, seguramente todo el proceso de evaluación va a ser más claro porque lo que estamos mirando es cuándo nos estamos acercando a ese logro esperado. La segunda condición fundamental es tener estos criterios claros, públicos, explícitos, además criterios sobre los cuales se ha conversado, no son criterios impuestos por el docente y que tienen que ser coherentes también con la manera en que se trabajó. Muchas veces se pide en un examen final algo que nunca se trabajó de esa manera durante el curso. Y no es que uno tiene que tomar exactamente lo que trabajó, porque justamente es una instancia superadora, pero el tipo de trabajo que pedimos tiene que haber sido trabajado. Por ejemplo, en el caso de las actividades como la elaboración de un prototipo o como en el caso de actividades donde lo que se espera es un producto final o cuando lo que se espera es un trabajo de investigación, si no fuimos trabajando durante el curso criterios de cómo se desarrollan esos productos que esperamos, es muy difícil poder hacer después una buena retroalimentación. Y estas serían como condiciones, ¿sí? Los criterios claros, tener claras las metas de aprendizaje, esos son condiciones. Y después hay características de una buena retroalimentación. Y una primera es poder poner en común qué es lo que estamos viendo, qué estamos evaluando. Otra muy importante es siempre empezar por las cosas que sí tiene el trabajo.
En la educación tenemos como una especie a veces con las mejores intenciones, de primero mirar lo que falta, ¿sí? Y desde lo que falta no es muy fácil poder construir distinto, es decir, bueno, ¿qué es lo que sí tiene este trabajo? ¿Qué es lo que sí tiene que se adecúa? O sea, lo que llamamos una retroalimentación de valoración positiva. Luego uno puede pasar a las inquietudes, a las sugerencias, a lo que probablemente falta, para poder entonces ahí, además una buena retroalimentación debería orientar de cómo hacer el paso que sigue. No simplemente decir esto no se logró, sino qué es lo que podría hacer yo como estudiante para poder avanzar en eso que se espera de mí. Qué tipo de trabajo, qué tipo de actividad para rehacerlo, qué tipo de mejora. Y entonces yo diría que pensar primero en cuáles son las cosas que sí tiene y apoyarnos desde ahí para en todo caso lo que falta. Y además dar sugerencias de próximas acciones serían condiciones fundamentales de una buena retroalimentación.